Hace 4 años se produjo un derrame de petróleo en las costas de Ventanilla. Hace 4 años, 12.000 barriles es lo que se calcula que entró al mar como consecuencia de operaciones de un barco cuya conexión con el suministro, con el tubo que suministraba, entró en crisis. Desde entonces han habido, por supuesto, investigaciones judiciales y también iniciativas sociales y participación de ONGs para establecer qué es lo que sucedió, cuánta gente perjudicada hay y cuál es las medidas de resarcimiento que el Estado y la empresa privada deben producir. Para entender el punto de vista de quienes critican a la empresa Repsol, hemos invitado al biólogo alemán Stefan Austermühle, que es un investigador en biodiversidad marina, formado en la Universidad de Marburg, en Alemania, y que vive, creo, largo tiempo en el 28 Perú. años ya. 28 años, aunque ahora está dedicado a otras cosas, creo que a la exportación de artesanía. Así es. Ha cambiado su giro, pero sigue manteniéndose interesado en lo que sucedió ahí. Y vamos a conversar también vía telefónica con el señor Luis Díaz, que es presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucayama y Chancay. Comenzamos con usted, señor Austermühle. Sí. Cuéntenos, por favor, en qué situación se halla la investigación judicial, cuál es la posición del Estado peruano, que se supone que tiene una postura neutra entre las personas como usted, que defienden una ONG ambientalista, y lo que la empresa sostiene. Claro, el Estado ha obligado a la empresa de hacer los planes de recuperación, que es una herramienta legal para definir medidas y acciones que tiene que tomar la empresa para seguir limpiando y resolviendo problemas de contaminación en las playas. Al mismo tiempo que pagar a los pescadores durante todo el tiempo que no han podido trabajar. Sí, claro, pero la afectación después de un derrame de esa magnitud es una década. Entonces, si pago 1 año o 2 años, realmente no resuelve el problema. Los pescadores no pueden trabajar porque la playa sigue contaminando. Ahora, el tema es, en estos planes de recuperación que se presentaron después de 1 año, que hasta hoy día, hasta 4 años después, no son aprobados por ninguna entidad del gobierno porque hay más de 600 observaciones sobre lo mal hecho que son estos planes, más un informe mío de 150 páginas que se hizo hace un mes sobre la distorsión, las mentiras y las falsificaciones en estos informes. Entonces nunca han sido aprobados estos informes, nunca han tomado acciones para limpieza. Entonces hemos hecho también una pequeña revisión de una playa en diciembre, entonces hace menos de un mes, y hemos encontrado una contaminación muy grave de hidrocarburos todavía en la playa, ¿no? Entonces, claramente vemos ahí una estrategia de la empresa de negar responsabilidad y falsificar datos y metodologías científicos para supuestamente comprobar que todo está limpio. Nos ha traído unas muestras, ojalá nos pueda explicar, bueno, de hecho le vamos a pedir que nos explique de qué se trata lo que tenemos aquí para las personas que nos están escuchando de la radio. Estas son muestras tomadas de esa playa. Así es. Que está dentro del área comprendida. Es la más afectada, la playa de Caldera. La más afectada, correcto. Pero antes quisiéramos escuchar también una palabra del señor Luis Díaz, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucayama, precisamente, y Chancay. Señor Díaz, muy buenos días. Buenos días, señorita. Sí, estoy atento a su pregunta. Bueno, lo primero que queremos es saber cuál es la situación de los pescadores 4 años después de este derrame. Sí, vamos a partirlo en dos posiciones, el tema ambiental y el tema social, ¿no? Con relación al tema ambiental, nosotros hemos venido relacionando ya esto a través de la PCM, exigiendo, bajo presión social, un informe multisectorial actualizado. ¿Por qué razón? Porque la empresa, como bien ha dicho el biólogo, evade muchas responsabilidades y una de ellas es su plan de rehabilitación. Y en el plan de rehabilitación, y como es algo tan grande, implica muchas cosas, ¿no? Rehabilitar muchas cosas, no solo el mar. Ahí vamos a saber el tiempo de la magnitud del daño. Sin embargo, como esto no es así, por año estamos exigiendo al Estado que pueda sacar estos informes multisectoriales. ¿Por qué multisectoriales? Porque como a través de la PCM articula instituciones que están involucradas en el caso,
se puede sacar un análisis anual. Es Usted lo que estamos decía haciendo que, como organización. claro, usted decía que son dos los aspectos, uno el ambiental y el otro el social. Sin embargo, están vinculados. Correcto. ¿Correcto? Es decir, si el mar no está sano, ustedes no pueden trabajar. La pregunta Exacto. concreta es, ¿está sano el mar? Y si no lo está, ¿por qué? Hasta el 6 de octubre del 2025 llevamos un taller a través de la OEFA donde nos dijo que las condiciones todavía no eran aptas debido a que los ECAs no superaban los estándares mínimos que se exigía a través del gobierno. Entonces eso significa que científicamente está probado que existe contaminación, más allá de las acciones sociales que nosotros sí hacemos. Entonces, lo que sí es muy grave es que no existe sostenibilidad de la biomasa, de las especies que son de la zona, no existe. Por ejemplo... Por ello, por ejemplo, el tema del pejerrey, la corvina, el lenguado, que son detestaciones temporales de la zona. Esta es una zona marino-costera de alta reproducción que el día de hoy, bueno, hace varios años en realidad, y cada año que va pasando, se va a complejar, va siendo más complejo el tema de sus capturas. No es sostenible, inclusive para la cantidad de pescadores que existe ahí. Es por ello que hay migraciones de pescadores tanto a la altura, al norte, al sur, han cambiado de rubro, y eso es preocupante para una cultura costera, ¿no? Han habido demandas internacionales en Holanda sobre este tema y la empresa Repsol se vio obligada a pagar compensaciones. Tengo entendido que se ha pagado a 10.000 personas. Quisiera que me confirme usted, señor biólogo, y usted, señor pescador, si es verdad, se trata de 10.000 personas afectadas y si las compensaciones pagadas por empresas satisfacen lo que ustedes reclamaban. Tanto más que se trata de las asociaciones de pescadores que denuncian que los montos fueron insuficientes y que muchos afectados quedaron fuera del padrón oficial. ¿Qué nos puede decir sobre eso, señor Austermüller, después de escuchar al señor? Bueno, ayer hemos tenido una reunión con los pescadores, ¿no? Y ahí era muy interesante escuchar las mujeres, ¿no?, que no han sido incluidos en los patrones, que no han sido reconsiderados, ¿no? Entonces, cuando tengo una situación donde no puedo pescar, voy a buscar otro ingreso. Entonces, muchas mujeres se han endeudado con el banco para invertir en servicios turísticos que tampoco se pueden dar con el mar tan contaminado, y ahora quedaron endeudados con el banco, etcétera, etcétera, y ni siquiera son consideradas por la empresa como afectadas. Entonces, ahí 10.000 me parece, seguramente el pescador le puede confirmar, pero me parece sumamente poco, porque no están incluidos los pescadores de ribereña, son solo los que están registrados en los puertos, y las mujeres no se han incluido. Entonces, por lo menos está hablando de 40.000 personas, no de 10.000. Usted mencionó una visita de campo en diciembre de 2025, ¿no? En esta visita participó también un grupo de pescadores, los acompañaron. Correcto. Para recolectar, hacer una recolección de arena de estas playas y poder verificar, si entiendo bien, para ponerlo en palabras sencillas. Sí, le voy a cuéntenos explicar. usted, le digo porque quisiera que nos explique qué tenemos aquí sobre la mesa, sobre todo la gente que nos está escuchando, porque quienes nos ven por televisión lo pueden ver, claro. no, lo pueden ver claramente, son como tortas de arena de color oscuro. De hidrocarburos. De hidrocarburos. A ver, por favor, explíquenos. Lo voy a tratar lo más corto que pueda. Cuando pasa un derrame, en los primeros 3 semanas evapora toda la fracción liviana del petróleo. Evapora, ¿ya? Como en una gasolinera, cuando llena el tanque, tiene este olor, evapora. Ahí se va a reducir la masa del petróleo en 20-30%. ¿Ya? Después, entonces, se engruesa, se hace más viscoso, más pegajoso esta masa, y se revuelca con las olas en la arena, en la playa, en las piedras, y se forman estas tortas de alquitrán, así se llaman, ¿no?, que es petróleo envejecido. Acá tenemos 3 ejemplos. Uno que esto no lo van a reconocer quizás porque se ha pegado un montón de plástico, basura, pero si lo voltean, ahí está el petróleo que pega todo esto juntos. Ese es otro caso. Esta se ha revolcado sobre una playa de piedras. Está lleno de piedras, es mucho más pesado. Tenemos sobre la mesa 4 muestras. 3, ¿no? Y entonces acá pueden ver, 3, mire. yo decía... Esa gigantesca. Pensé que eran 2, sí, pero es una sola, sí. Esa gigantesca todavía es flexible. Entonces se ha envejecido en la parte acá, afuera. Uno podría pensar ya, pues, ¿no? Está aislado, está duro, no pasa nada. Pero adentro está todavía húmedo y por las grietas
al nivel molecular sale el petróleo contaminando después de 4 años. Ahora, ¿a qué profundidad están estos restos de petróleo? Eso es interesante porque, como le dije, la recuperación en los primeros días por parte de la empresa serán unos 20-25% máximo. Más no se puede recuperar ningún derrame del mundo. Otros 25% evaporado. Quedan el 40, 50, 60% según el caso del petróleo en el medio ambiente por décadas. Se entierra, se hunde como es pesado, se hunde al fondo del mar, viene una tormenta, una marea alta, lo sube otra vez. Entonces usted tiene un hábitat sumamente dinámico, donde yo voy a colectar esto ahora, mañana está limpio, pasado mañana tengo una montaña de esas bolas en la playa. Lo importante es, científicamente comprobado, el 50% de petróleo sigue ahí y va a seguir ahí en esta forma por décadas. Vamos a hacer una pausa para que nos pueda decir después, tanto usted como el señor Luis Díaz, qué es lo que corresponde hacer. Y a mí lo que me interesa sobre todo es qué es lo que la justicia ha venido decidiendo. Usted ha mencionado a la OEFA, el Estado peruano tiene órganos que se ocupan de una manera objetiva y rigurosa de eso. Yo quisiera conocer el punto de vista del Estado, 1 y 2. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora en vista de que usted dice que todavía hay algunas dificultades generadas por el derrame que se produjo el 15 de enero de hace 4 años? Estamos en el 4º aniversario. Vamos a hacer Perú vivió uno de los derrames petroleros más graves de su historia, por lo menos en el mar. Hemos tenido otros derrames petroleros, lamentablemente, en la selva peruana. Y 4 años después todavía estamos discutiendo sobre cuál es el estado que ha dejado este derrame en las playas vinculadas a la zona de Ventanilla, y también cuál es el impacto que ha tenido sobre las personas que trabajan en ese lugar, pescadores y otras, porque usted ha mencionado mujeres. Yo por eso quisiera que el señor Luis Díaz nos diga cuántos pescadores están inscritos en las listas que han sido beneficiadas por empresa Repsol para compensarlas del daño causado. ¿Y qué pasa en particular con las mujeres que han sido mencionadas por el señor Stefan Austermühle? Sí, bueno, para ser precisos, son 10.800 en el padrón único de afectados, de las cuales están aproximadamente 4.000 a 5.000 pescadores. Y la diferencia son comercios, agentes, transporte, turismo que están relacionados a la actividad del mar, ¿no? Eso, y con relación a las mujeres, en realidad había una vulneración muy grande con relación a sus cambios de actividad. Algunos que, bueno, en la zona existen pescadores, en toda esta zona existen pescadores, pero también pescadoras. Entonces ha habido una discriminación por parte de la empresa diciendo, no, que acá no existen pescadoras, que eso que el otro. Entonces, a quien miraba y a decisión propia se ha cambiado el medio de vida, ¿no? Y eso se ha tratado de luchar, pero la empresa mantuvo una posición rígida y discriminatoria en realidad, ¿no? Ustedes han pedido o han presentado una demanda constitucional para solicitar la nulidad de los acuerdos firmados, ¿es correcto? Sí, correcto. El 10 de diciembre nos acercamos al Poder Judicial con más de 1.200 personas en marcha presentando la demanda constitucional por la anulación de contrato por varios factores, pero en principal por derechos fundamentales vulnerados, con el tema de una reparación justa, una vida digna, por todo el proceso que llevamos, que pasamos en realidad, desde que ocurrió el derrame y la empresa pagó como quiso, en las partes que quiso, la cantidad que quiso, y parte de ello es porque hoy por hoy está llevando un proceso de casación ya, con Sinermin, con el Estado, por no haber valorizado las pérdidas económicas del daño, ¿no? ¿En qué está esa demanda? Bueno, la demanda recién está en evaluación, pero ya está presentada ahí en el Poder Judicial y bueno, es en realidad con todos los pescadores. Claro, pero lo que espera la Federación es, de alguna manera, volver a foja cero y establecer nuevos acuerdos con la empresa. ¿Esa es la solución? Correcto, debido a que por todas las pruebas obviamente que hemos venido reuniendo a todo este tiempo, está clarísimo que la empresa aprovechó el estado de necesidad de los afectados para hacer firmar acuerdos que no solamente eran por lucro cesante, sino también haciendo ceder derechos
para poder reclamar ante quien ellos creían conveniente, ¿no? Es decir, ¿no? Ya sea el buque, el seguro, la reaseguradora, lo que ellos creían conveniente, ¿no? Entonces aprovecharon este estado de necesidad, no solamente para pagar un daño que ellos creían haber hecho, porque ahí no tenía nada que ver el tema del daño moral, el daño emergente, solo lucro cesante llegaron a pagar, pero al final del monto total pagaron por partes, no mensual, no quincenal, sino cada vez que se le hacía presión, porque a pesar de haber tenido un acuerdo con el gobierno el 4 de marzo del 2022, esto nunca se cumplió. Entonces no hubo una negociación justa, a pesar de que por el decreto supremo 081M de los INERMIN, establecía 4 pasos, y uno de ellos era que Defensoría del Pueblo tendría que estar en apoyo de los pescadores. Nosotros lo solicitamos y ellos decían, no, pero aquí la Defensoría tiene que ser justa y la reparación tiene que ser justa, pero justas para ambos, no para los dos, poniéndose en la posición de víctimas. ¿Cómo se ha aportado el Estado, señor Díaz? ¿Cómo se ha aportado la Defensoría? ¿Cómo se ha aportado el Ministerio del Ambiente? Sí, el caso de la Defensoría llegó a sacar un informe de las cuales mencionaron claramente que no estaban de acuerdo con la cesión de derechos que se estaba dando en este tipo de contratos, y eso lo ha hecho un informe en el punto número 10. Con relación al Estado, en general, el Poder Ejecutivo, lamentablemente, recién hoy a 4 años ha podido, también por presión social, y todo ha sido por presión social a través de marchas, ¿no? Gestiones administrativas, una ruta de trabajo en las cuales nosotros vamos a proponer proyectos, ¿no? Pero también hay otra ruta, con la ruta en la cual el Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, a través, como actor civil, un proceso penal, de la cual la empresa está pagando, ha pagado un dinero, en realidad para hacer obras públicas y los restos de reparación ambiental, de las cuales preocupa mucho porque esta información no se sabía y poco se sabía, ¿no? Hemos investigado bastante, tenemos informaciones claves, las cuales nosotros para los pescadores vamos a tratar de realizar el beneficio posible, debido a que a 4 años en realidad sabemos que la empresa tiene una posición clara, sabemos que esto se va a tener que judicializar, pero también acá el Estado, con el dinero que pueda recibir por este daño, tiene que invertir en las zonas afectadas. Es decir, no queremos los erarios públicos, no queremos los fondos públicos, queremos que esto se pueda trabajar con un proyecto mientras esto se vea reparado, pero con este dinero que haya pagado la empresa. Pues, ¿no? Estefan, la pregunta de fondo, por lo menos la última que yo quisiera formularle, porque entiendo que el tiempo nos gana, es si esto se puede remediar. Es decir, nos ha traído aquí algunas muestras, pero la pregunta es ¿en cuánto tiempo y si existe un método científico para poder limpiar finalmente como corresponde la zona afectada? Claro, no se puede limpiar al 100%, pero sí se puede hacer algo, ¿no? El tema es, para yo puedo determinar una medida de acción, yo tengo que tener una claridad, una verdad sobre el nivel de contaminación. Si la empresa dice que en esta playa han encontrado hace 2 años, enero 2024, ¿ya?, 0.5 gramos en toda la playa, y nosotros hemos encontrado 240 kilos 2 años después en esta playa, entonces queda claro que la metrología es una mentira que ellos aplican, ¿no? Entonces, si ellos mienten y dicen que la playa está limpia cuando obviamente no lo es, ellos quieren no financiar las medidas de recuperación que son posibles. ¿Cómo sería? Para estas cosas muy fácil. Colecta semanal en todas las playas de todo esto que la naturaleza va a levantar otra vez. Eso no cuesta nada. Es precisamente porque se ha endurecido, ¿no? Claro. Entonces es colectar nomás, pero para 10 años, ¿ya? O 20 años, o lo que necesitas, hasta que ya no aparecen, porque son enterrados. Estas cosas enteradas, científicamente comprobadas, se pueden mantener 50 años en el sedimento y con las tormentas salen. Entonces tengo que seguir colectando. Cuando es una capa molecular enterrada en profundidad, hay otras metodologías como inyección de aire, inyección de bacterias que lo comen, pero son procesos muy técnicos que tengo que definir en base a verdad, a información y no a mentiras. Tengo entendido que hubo una visita en el terreno de la playa Cabero. Así es. Supongo que no tiene nada que ver con el congresista, la playa de esa Cabero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se estableció ahí? Bueno, nosotros hemos aplicado un método científico como debe ser, para hacer una colecta en transectos de ese material.
justamente para comprobar que los datos que la empresa da al gobierno en sus planes son totalmente falsos. Pero ahí establecieron ustedes que hay una diferencia entre 0.5 y 250 Claro, en la playa claro, Cabero. Exactamente. En la playa Cabero en este momento, 2 años Que después... es la más importante de las 5, creo, ¿no? Claro, pero ahí tienes una contaminación, nivel de contaminación 22.000 veces más de lo que la empresa dice al gobierno que haya, ¿ya? Y igualmente vemos la falsificación. Te doy un ejemplo. Tienes un pescado y quieres saber si está contaminado o si está apto para el consumo. ¿Qué es lo que tienes que analizar? El hígado. Tienes que analizar el hígado porque el hígado colecta todos los hidrocarburos. ¿Qué hace la empresa en sus informes? Analiza el músculo. En el músculo no voy a encontrar nada. Entonces, ¿con qué intención cambian la metodología científica reconocida a nivel mundial a un órgano que no muestra nada porque no quieren asumir responsabilidad? Señor Müller, muchas gracias por su presencia, de la misma manera que el señor Díaz. Desde luego, quisiéramos escuchar el punto de vista de los responsables de la empresa Repsol y de los científicos que han trabajado para ella, así como los jueces y fiscales que han tenido que ver esto. Hemos escuchado un punto de vista que es el suyo y el de los pescadores. Nos ha dado algunos hechos que nos hacen pensar, pero quisiéramos naturalmente que, como en todos los casos en donde hay conflictos de este tipo, se escuche el otro punto de vista, porque esto es un accidente que nadie ha deseado. Ese es el trabajo del periodista, escuchar todos los puntos de vista. Acá lo tenemos en la mesa. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Muy bien, muchas gracias por haber venido y por haber venido con estas piedras petroleras que no son las cosas más bellas que hemos visto en los últimos tiempos, ¿eh? Son altamente infecciosas, son bien peligrosos. Bueno, entonces, por favor, pónganlas en la bolsa y llévaselas cuanto antes. Muchas gracias. Gracias. Y muy buenos Gracias. días. Y gracias también al señor Díaz, que estuvo con nosotros a través de la